Gracias, Amparo, gracias, Paola, por la oportunidad también de estar aquí compartiendo esta mañana. Gracias también, Daniel, presidente de las Escuelas La Laguna. Y bueno, gracias a todas y a todos por estar aquí también para una jornada que yo veo especialmente importante, necesaria y que no debería haber tardado tanto en producirse. Yo trabajo en FEAS, en el movimiento asociativo de familiares de personas con discapacidad intelectual del desarrollo en la Confederación desde el año 2001, pero antes estuve durante muchos años, durante 25 años, intentando dar apoyo a familias y a personas con trastornos del espectro del autismo, con discapacidad intelectual, con necesidades especialmente importantes. Y desde siempre, por lo menos en lo que nosotros en esos grupos planteábamos, es que nuestra obligación era ofrecer las mejores oportunidades para una vida mejor a las personas y a sus familias, desde fuera y con todos los medios que tuviéramos ahora. Esta propuesta que se hace ahora desde FEAS Castilla-La Mancha, que yo creo que es totalmente loable y necesaria, como decía, tiene también un cierto recorrido en lo que ha sido el desarrollo de la manera de pensar en el movimiento asociativo FEAS desde hace muchos años. Creo recordar que fue ya en el 2006 y a través de la UDS, lo que llamamos el Grupo de Profesionales de la Educación Estatal, que Miguel Ángel Martín está aquí, de Talavera la Reina, que forma parte de ese grupo, donde ya se promovía y se planteaban los valores de la educación como una educación para una sociedad inclusiva, y donde ya se pidió y se solicitó a la Confederación, a la Junta Directiva de la Confederación, presidentes y representantes de todas las comunidades autónomas de toda España, que hicieran un compromiso formal con la inclusión en la educación como un elemento crítico para avanzar en la calidad de vida. Eso fue antes de la Declaración de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de la ratificación española de los derechos de las personas con discapacidad. Y es verdad que está todavía muy lejano el momento de hechos concretos frente al momento de los planteamientos y de los compromisos concretos. Por lo tanto, yo diría que estamos dando cada vez más, y afortunadamente luego iré comentando, ciertos pasos, pero para algo que es irrenunciable. Y que es irrenunciable, yo diría, desde el principio del movimiento asociativo. El año que viene, en 2014, FEAS va a hacer 50 años. Hace 50 años, familias pioneras, sin nada a su alrededor, tuvieron que abrir un camino no existente, donde no había ningún recurso, pero sí había voluntad. Voluntad y compromiso de que sus hijos y sus hijas merecían una vida en igualdad de condiciones y de oportunidades que el resto. Era impensable pensar que hoy estuviéramos aquí. Pero hoy tenemos que seguir abriendo caminos que no están abiertos. En el ámbito de la educación, de la atención temprana desde el inicio, antes comentabas, Amparo, como persona responsable, qué importante desde el inicio dar una respuesta adecuada para avanzar también en la calidad de vida familiar individual desde el principio de la vida. Por lo tanto, bueno, el compromiso, digo, existe en el movimiento asociativo y tenemos que ir poniendo pasos concretos con el apoyo de las familias y con el apoyo de todas las personas para avanzar hacia una educación que es la que queremos o la que hemos planteado y consensuado que queremos en el movimiento asociativo FEAS. Y por eso es el título de esta ponencia, que coincide con el título de un libro que hicimos en el movimiento asociativo FEAS, Miguel Ángel participó en él también, que se titula precisamente así, La educación que queremos. Y es la educación que queremos para todas las personas. No es la educación que queremos para alumnos o alumnas que tengan discapacidad intelectual o discapacidad del desarrollo, como autismo o como otras discapacidades que ocurren en el tiempo del desarrollo. No, queremos una educación y creemos en una educación para todos los alumnos, para todas las alumnas, tengan o no discapacidad. Porque es a través de la educación, que no deja de ser un arma, entre comillas, cargada de ideología y de modelos de entender la vida, no es sino a través de la educación como entendemos que podemos generar una mejor sociedad para todas las personas también. Conforme lo que hagamos en la educación tendrá repercusión e impacto en una sociedad de mayor bienestar para todos y no solamente para las personas con discapacidad intelectual. Por lo tanto, cuando hablamos, insisto, en educación, voy a comentar de la educación que sentimos que debe ser para todos, porque eso evidentemente también va a ser beneficioso para un mayor bienestar individual, una mayor calidad de vida de las personas, de los alumnos y alumnas con discapacidad intelectual o de desarrollo.
Y esto que estamos planteando en FEAS, que yo voy a ir comentando y haciendo comentarios sobre ello, no es algo en lo que estemos solos. Es verdad, FEAS, por mucho que uno de cada 125 españoles seamos parte de FEAS, entre familiares, personas con discapacidad, etcétera, pero somos muy poquita fuerza en comparación con la fuerza que hay que tener para cambiar la sociedad y para cambiar los modos de entender la sociedad. Pero queremos hacerlo y, insisto, no estamos solos. En los modelos que se plantean internacionalmente y a nivel mundial de la educación, por ejemplo, los modelos vinculados a calidad de vida que nosotros hemos asumido, la calidad de vida no es una manera de hablar, es un conjunto de conocimiento científico y de prácticas que hacen previsible que si hacemos determinadas cuestiones mejore la vida de las personas, de las familias, pero desde los modelos de calidad de vida, digo, se está planteando también desde hace ya 10 años que la educación para todo el alumnado debería orientarse para la mejora de su calidad de vida. Y así los mejores y mayores y más importantes autores del mundo sobre los modelos de calidad de vida, como son Robert Solow y un compatriota nuestro, Miguel Ángel Verdugo, catedrático de la Universidad de Salamanca, avalan y apuntan y dicen que la investigación da pie a pensar que es cierto que la educación estaría bien que se orientara a fomentar la mejor calidad de vida de todo alumno, de toda alumna, porque es lo que tendría más impacto en el bienestar de esa persona en su vida adulta futura. Y en el bienestar no solamente profesional, sino en el bienestar humano. Por lo tanto, desde este modelo de la educación que queremos, yo creo que lo que se plantea desde el inicio es también, no podía ser de otra manera probablemente, una manera de entender la educación dentro de una manera de entender la vida, dentro de una manera de entender la humanidad y dentro de una manera de entender lo que cada una de nosotras y nosotros somos y deberíamos ser desde el punto de vista de actores contribuyentes a una sociedad mejor. En nuestro caso, frente a otros modelos que pensamos que están más orientados a ejercer y a generar a través de la educación una competencia excelente profesional en la vida adulta orientada a una producción concreta, nosotros pensamos que tenemos que contribuir con la educación a una excelente competencia personal, que implica también una excelente competencia para contribuir a la vida, a través de la profesión o de la actividad o del trabajo. Pero lo que más nos importa es lograr a través de la educación una excelencia humana completa, y no solamente una excelencia en competencias para una producción en una sociedad concreta. También no solamente desde la ciencia, desde hace mucho y especialmente en España, a mí me gusta mucho y probablemente habréis leído bastantes personas aquí, probablemente una novela que a mí me gusta mucho, que es Historias de una maestra, de Josefina Aldecoa, en la que plantea la vida de su madre en los tiempos de los años 30 y 20, finales de los 20 en España, cuando las maestras y maestros se orientaron a través de las políticas educativas a lo que llamaban las misiones pedagógicas. Y entendieron que debería haber maestros y maestras valerosos que fueran hasta el último rincón de España, hasta los pueblos más perdidos en el norte de León, nevados, que no se podían entrar ni salir durante mucho tiempo, que fueran a esos lugares a enseñar a los niños y niñas de ahí que otra vida era posible si tenían una educación diferente. Y cuenta Josefina Aldecoa cómo su mamá le contaba y narraba cómo ahí se orientaba la educación a la vida de cada alumno. Y así la maestra sabía perfectamente que a un alumno le interesaba y soñaba con ir a la ciudad y estudiar más en un ámbito que no existía en el pueblo, y le proponía apoyos y sistemas para que pudiera cumplir su sueño. Y veía y sabía que el otro, frente al hijo del molinero que hacía eso, otro lo que quería y soñaba era por seguir con el trabajo que su padre hacía en el campo y con los animales y el ganado en el campo. Y le orientaba y le educaba para trascender más en su educación y en su posibilidad, y orientándole también para ese sueño de futuro. Por lo tanto, en España también, y en otros muchos lugares, se han dado movimientos educativos que pensaban realmente que la educación era importante para todos los niños. Y ahí no se hacía distinción entre unos que supieran más o menos. Ahí no se buscaba meramente la excelencia del conocimiento, se buscaba la excelencia de cada persona de acuerdo a sus capacidades, no intelectuales, sino capacidades de afrontar la vida. Y eso nos parece, y me parece que puede ser un elemento interesante a tener en cuenta. También en los ámbitos como a principios del siglo pasado, también en Cataluña, la escuela, creo recordar, de Ferrer y Guarda, también planteaba un currículum orientado a las posibilidades de cada niño y de cada niña.
solamente aprender a leer y a escribir. Por lo tanto, nos vamos encontrando con que en el ámbito de la historia, lógicamente la educación ha tenido y tiene una expresión, o es la expresión de un modo de entender la vida. De manera muy esquemática pongo aquí esa especie de recorrido de la historia, donde, si por hacerlo muy blanco y negro, no es que sea así, pero por hacerlo así, diríamos que hubo un tiempo en que las personas éramos vasallos de nuestro señor feudal, y siendo vasallos de nuestro señor feudal, nadie pensaba que tuviéramos necesidad de una educación, tuviéramos o no tuviéramos discapacidad. Lo único que teníamos que aprender era hacer las tareas que proporcionaran lo que el señor feudal o los señores de la tierra querían que tener de nosotros o de los que fueran. En ese tiempo, por lo tanto, la educación como tal no era sino la educación de afrontar el día a día en lo cotidiano y de la supervivencia lógica del día a día. Un tiempo, se comenta después, que se dejó de ser vasallo del señor feudal para ser operario, obrero del señor patrón. Y ahí empezó a haber un tipo de educación que se orientaba también a tener ciertas competencias para hacer mejor aquellos trabajos que cada vez eran un poco más complejos. Y la educación, en general, no de determinadas élites que tenían ciertos modos de acceder a la educación a lo largo de toda la historia se ha tenido, la educación se planteaba como eso, como una capacitación para el ejercicio de una acción concreta. Pero fuimos avanzando, afortunadamente. Y hubo un momento en que hemos sido ciudadanos. Y en España, el año pasado, las personas con discapacidad intelectual celebraron el bicentenario de la PEPA. Porque hace 200 años fue la primera vez que en España los españoles, no las españolas, tuvieron la oportunidad de ser ciudadanos de pleno derecho en relación con que pudieron empezar a votar. Las españolas no pudieron hasta 1931, me parece. Bueno, ser ciudadano, implicar la acción concreta y la palanca de poder para, a través del voto, a través de la opinión, la libertad de expresión, ofrecer una alternativa diferente y contribuir al mundo, implica también un modo, también, y así lo decía la PEPA hace 200 años, de que la educación debería ser una palanca esencial para la construcción de la ciudadanía y de la sociedad, para una sociedad mejor. Porque la PEPA decía que era el interés de la nación la felicidad de los españoles. Y por lo tanto también se planteaba un modo de entender la educación. Ojo, y por eso pongo ahí medio en broma, medio en serio, ese bebé que hay arriba de la diapositiva, un bebé lleno de sellos con marcas, porque algunos dicen que podríamos estar ahora en un momento en que la sociedad, más que la sociedad del ciudadano, es la sociedad del consumidor. Y si dejamos o hacemos dejación de la importancia de la ciudadanía y pone el peso el consumir, probablemente también va a venir o va a haber un tipo de educación que se oriente a capacitar a todos los ciudadanos para producir cosas, para que todos los ciudadanos consumamos cosas. Por lo tanto, insisto, en este recorrido que vemos en la historia, vemos que la educación tiene una manera de hacer que, lógicamente, insisto, no es anecdótica. Y dentro de este modelo, nosotros cuando en FEAS hemos planteado esa reflexión, que fue llevada a cabo luego también en Junta Directiva y en un congreso en Córdoba, donde hubo más de 500 personas que debatieron sobre ese modelo de educación en 2009, nosotros apostamos por una educación que se oriente también a la felicidad de todos los ciudadanos, de todos los alumnos, tengan o no tengan discapacidad. Y a la felicidad luego comentaré en sentido máximo, de mayúsculas, no a la felicidad de estar contento en un sitio porque está bien y le dejan estar, sino a la felicidad de tener realmente la competencia y la capacidad para construir sus propios propósitos en la vida cada alumno. Bien, también la educación no tiene un efecto solamente a nivel individual, sino que tiene un efecto a nivel social. Aquí hay una escena pequeñita que se ve muy mal probablemente ahí. Son niños y niñas negros en una tribu africana que les han puesto una foto, todos juntando los pies y haciendo un círculo. Y para mí es un poco, lo veía como la expresión de la fuerza de la cohesión social, de la unión de las personas, de la tribu. A veces cuando se dice, para educar a un niño hace falta toda la tribu, hacen falta todos. Pues la fuerza de un modelo de educación que se orientara a generar una cohesión social frente
a una escuela que se orientara a hacer ciudadanos excelentes, pero en soledad. Aprende tú y deja al de al lado, que la vida es muy dura, no vaya a ser que te quite el puesto, sigue tú para adelante, que hay mucha competencia, orienta tu actividad, no te dejes estar al lado por aquellos que te pueden frenar, que el futuro cada uno se lo tiene que construir y cada uno se tiene que hacer a sí mismo, y allá de los demás que apañen y que arreen también con sus propias historias. Es muy distinto una sociedad que se oriente hacia la exclusión, hacia el individualismo, que una sociedad que alimente y nutra el colectivismo o la cohesión social. Y nosotros en FEAS querríamos una educación que alimente la cohesión social, pero no para los niños y niñas con discapacidad intelectual, que alimente la cohesión social para todos, porque incluso de modo egoísta, yo lo comento muchas veces, entendamos que la capacidad es un estado transitorio en nuestra vida, que cualquiera de nosotros, antes o después, vamos a tener discapacidad, y que según como estemos en un entorno de mayor cohesión social, donde la gente haya aprendido en la educación que la cohesión es importante, que el sentido de lo común, el bien de lo común es importante, mejor será para todos. Por lo tanto, en FEAS planteamos dentro de estas dos alternativas esa alternativa de una educación que fomente la colaboración frente a la competencia. No quiere decir que la competencia en sí sea mala, ni que todo sea colaboración, pero los modelos colaborativos, los modelos donde se construye en común, son mejores y generan mayor bienestar social y mayor bienestar individual que los modelos que se orientan a la excelencia competitiva de aquellos que tienen capacidades para asumir determinados conocimientos, competencias, etc. Otro autor que lo dice también, ojo, y no lo dice desde el punto de vista de la discapacidad, sino en general, un autor ya fallecido, Foster, decía: la escuela como organización ha llegado a ser vista de un modo casi totalmente instrumental, como una herramienta para lograr aquellas metas sociales que se estiman importantes en un periodo particular, pero casi siempre centrándose en el desarrollo de un ciudadano productivo y disponible para el empleo. Esta visión instrumental relegaría entonces a menudo a las escuelas a ser herramientas de la economía, y aunque la educación en sí misma pareciera permanecer universalmente valorada como un bien inherente, la escuela como organización llegaría a ser valorada por lo que pudiera alcanzar en relación en gran medida con la economía. Por lo tanto, nosotros nos encontramos en un contexto, en un modelo en el que la orientación de la escuela hacia, blanco sobre negro, la economía, frente a la orientación a la escuela hacia la vida en común y la vida en el bienestar común social e individual, bueno, pues eso es un camino totalmente diferente y nosotros, insisto, apostamos por eso. Pero es verdad que el contexto no está fácil. Los modelos actuales que tenemos se orientan más hacia la producción, hacia la excelencia productiva, hacia profesionales competentes y excelentes, que hacia personas excelentes contribuidoras a una comunidad excelente también. De alguna forma, estamos viendo cómo estamos en una sociedad en la que tenemos que luchar día a día, o por lo menos yo personalmente creo que tenemos que luchar día a día, por asegurar que todos tengamos más motivaciones intrínsecas ante la vida que extrínsecas. Y creo también que en la educación deberíamos alimentar una educación que fomente y nutra esas motivaciones intrínsecas. Y pongo ahí a Mafalda, de fondo y aquí, ¿no? Porque si conocéis Mafalda, Mafalda sería, en mi opinión, la versión de las motivaciones intrínsecas ante la vida, y Susanita sería la versión de las motivaciones extrínsecas ante la vida. Mafalda es la que tiene motivaciones por la solidaridad, por tener propósitos en la vida, por tener una sensación de apoyo y ayuda a los demás, por tener una manera de entender el mundo concreta, y Susanita tiene una motivación, que también la tiene intrínseca, probablemente como todo el mundo, pero la tiene más extrínseca. Le mueve más la fama, el prestigio, el dinero, el poder, la imagen que puede tener. Claro, nosotros planteamos y pensamos que si no apuntamos también a una educación que oriente la importancia de las motivaciones extrínsecas y solamente apuntamos o dejamos de lado en la educación no entrar en la importancia de estas motivaciones extrínsecas y sutilmente alimentar las extrínsecas, vale lo que sea, pero con tal de que salgas en la tele y seas famoso, da igual hagas lo que hagas,
Mira, total, si tienes dinero, qué bien, y los demás que no lo tengan, oye, si podemos aisar de aquí, tener un poco más. Oye, y qué bien que tengas estos marcas de prestigio, porque así no eres como tu vecino, que al fin y al cabo es un pardillo y que es un pobre hombre, etcétera, etcétera. Si fomentamos sutilmente, por no hacer nada, motivaciones extrínsecas, estamos orientando hacia una sociedad también de mayor exclusión. Y esto no lo digo yo solo, lo dice realmente las investigaciones que avalan a nivel de las sociedades, que cuando las personas, y eso se ha hecho con jóvenes, pero también con adultos, cuando las personas tienen mayor peso, dan más peso de importancia en su vida, aspectos extrínsecos, fama, prestigio, poder, imagen, dinero, que intrínsecos, la sociedad tiene mayor grado de exclusión social. La sociedad es más excluyente, es menos inclusiva. Por lo tanto, ahí vamos viendo cómo también hay una serie de necesidades psicológicas o humanas básicas que podrían tener relación con esta construcción de motivaciones intrínsecas. Por ejemplo, la autonomía, el elegir y la voluntad de regularse uno mismo. Y los estudios nos dicen que si fomentáramos y nutriéramos en la educación la verdadera autonomía, la capacidad de regulación, estaríamos aumentando también las posibilidades de hacer frente a una sociedad determinada que se oriente hacia otra manera distinta. O la importancia de la relación y conexión con otros, sentirse conectado y preocupado con otros. Por ejemplo, si fomentamos en las escuelas grupos de colaboración con iguales, con y sin discapacidad, estaremos fomentando redes de motivación más intrínseca que más que extrínseca. Y esto es importante porque yo no lo tengo que decir, probablemente serán experiencias muy vividas en algunas de las personas o en varias de las personas o muchas de las personas que estáis aquí como familiares que tenéis a vuestros hijos o hijas en escuelas, que es hasta qué punto los niños y niñas realmente generan tejido de relación real con iguales o son solamente un punto en la relación en momentos puntuales. Claro, no se va a la escuela solamente para aprender con apoyos y estar físicamente con otros. El estar físicamente sabéis que no es inclusión. Una escuela inclusiva es aquella que fomenta redes de relación y de respeto entre todos. Y es muy distinto a estar físicamente simplemente en un sitio. Luego, una escuela inclusiva, en nuestra opinión, y una educación, debería promover el tejer relaciones significativas entre todos los alumnos. Y eso debería ser objetivo educativo. Eso no puede quedar al azar. No puede ser objeto de que en el patio quizá a alguien se le ocurra relacionarse con mi hijo, o quizá a alguna familia se le ocurra invitar a mi hija al cumpleaños. Debe ser algo que la comunidad educativa integre en su misión como tal de educar. Y no solamente para las personas con discapacidad. En algunas escuelas ya se están haciendo lo que se llaman los círculos y los clubes de amigos, donde se les enseña a los niños a tener relaciones de amistad, a gestionar conflictos inherentes a las relaciones de amistad, a gestionar también las frustraciones y las situaciones que pueda haber en relación con los niños y niñas en el ámbito ordinario, a afrontar y aumentar aquello que se llama la inteligencia emocional, la inteligencia social, a aprender juegos diferentes, colaborativos frente a los competitivos, recuperando juegos de siempre que a los chicos les encantan y que les generan una manera también diferente de relacionarse y de compartir. Bueno, por lo tanto, ahí, insisto, tendríamos una situación también importante de entender que el bienestar social depende también de que haya más inclusión social y, por lo tanto, se alimente desde el inicio de la vida en los niños y niñas pequeñitas la conciencia de su contribución al bien social frente a la conciencia de que él vaya por delante y arree y el detrás que arree y que no pueda, pues allá se quede, y frente a esa situación de exclusión que evidentemente va en contra de ese bienestar social tal y como lo entendemos. Y también el bienestar personal. Una escuela que fomente, entendemos nosotros, la calidad de vida, una escuela que fomente la construcción de la ciudadanía, va a ser una escuela que fomente la felicidad de las personas. Los estudios nos dicen que aquella gente que saca más notas en la escuela y en las carreras no es precisamente, necesariamente, la más feliz en su vida adulta. Y hay gente con un alto grado de rendimiento académico, de excelencia, que vive una vida que considera de amargura, de infelicidad, donde no ha aprendido, dicen, a gestionar lo que luego importa en la vida, que son las relaciones con las personas, con tu pareja, con tus familias, el sentido y propósito de la vida de afrontar cosas,
y donde no solamente vale el que hayas tenido un gran currículum académico para tener un gran puesto en una entidad donde tengas un gran salario a fin de mes. Claro que es importante. El dinero es esencial. El dinero contribuye a la felicidad, pero hasta un punto. Los estudios de las naciones, hay indicadores que estudian el impacto del PIB en la percepción de felicidad de las naciones, dicen que pasado un nivel determinado de bienestar económico, la percepción de los ciudadanos de felicidad no aumenta en correlación con el aumento del bienestar económico. Y de hecho, y eso hay indicadores de las naciones, podemos encontrar naciones muy felices con un PIB no necesariamente el más alto del mundo. Eso pasa a nivel individual también. Nos hemos creído que alimentar las competencias intelectuales es aumentar las competencias para la vida, y eso no es así. Pero el problema es que nos lo hemos creído también en la discapacidad intelectual. En los años 40 y 50 y 60 y 70 pensábamos que el objeto de a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros alumnos que tenían discapacidad intelectual, lo que debíamos hacer claramente, y decíamos obviamente, es aumentar su inteligencia, porque lo que tienen es un déficit de inteligencia. Y pensamos que aumentando la inteligencia iban a aumentar ya sus competencias por arte de magia, en el buen sentido, sus competencias para todo lo demás. Y no es así. No es así ni en los niños con discapacidad intelectual ni en los niños sin discapacidad intelectual. Si no alimentamos las competencias sociales, si no alimentamos las competencias de relación afectiva, si no aumentamos las competencias para la gestión del mundo y de la comprensión del mundo, y solamente aumentamos las competencias cognitivas, las otras no van a avanzar. Es más, algunos estudios dicen lo contrario, que contextos educativos donde los niños tienen un alto nivel de percepción de conciencia de grupo y de bienestar emocional, sacan mejores rendimientos académicos que en otras escuelas donde se avanza mucho, pero donde cada uno es un mundo aparte, donde, ojo, no te copies de mí y no me mires porque yo soy el que tengo que sacar la mejor nota. Y no se hace nada de lo demás. Yo aquí pongo esta fórmula en bienestar personal, que significa la C en mayúscula es la ciudadanía plena, la H en mayúsculas es en la humanidad plena, y la ciudadanía plena más humanidad plena pongo igual a una F mayúsculas, que sería la felicidad de Máximos. La ciudadanía plena se sustenta en tres patas: la participación, la pertenencia y los derechos. La participación es la inclusión social. La participación es la autodeterminación individual. La participación es alimentar que tú eres arte y parte en lo que te ocurre alrededor, que no eres un espectador de la vida, que la vida no te pasa por delante sin que tú tengas nada que hacer. En discapacidad intelectual hemos estado durante mucho tiempo, probablemente con la mejor intención, haciendo aumentar en las personas competencias importantes, pero en un entorno en que la vida les pasaba prescrita por delante de ellos sin que ellos tuvieran nada que hacer ante ello, sin que tuvieran que tener ninguna decisión ante ello. Eso no es ser ciudadano pleno. La pertenencia es la inclusión social. La inclusión en el sentido de que formas parte de un contexto en el que se te percibe como relevante y como importante y significativo, tengas la capacidad que tengas. Se te percibe como participante perteneciente a ese contexto. Y se te tiene en cuenta. Se cuenta contigo. Se te tiene en la cabeza. Y no solamente se te tiene en el pupitre o en el aula, se te tiene en tu cabeza, le tienes en cuenta para jugar, para compartir momentos con él, para la inclusión social en general. Los derechos, el conocimiento de los derechos, la tercera pata de la ciudadanía. En la humanidad plena, ¿qué es lo que nos hace humanos? Pues no nos hace la inteligencia, nos hace el mero hecho de estar entre humanos. Y por lo tanto una parte de la humanidad plena implica la relación significativa con otros seres humanos. Ningún ser humano en soledad es capaz de aumentar su inteligencia ni un punto. Si a un bebé le metemos cuando nace, potencialmente el bebé más inteligente del mundo, le metemos cuando nace en un entorno, en una habitación llena de ordenadores y de máquinas interactivas de conocimiento, ese bebé va a morir porque no tiene personas al lado. No va a construir inteligencia, porque no tiene personas al lado. La humanidad se construye en relación con otros seres humanos, y no hay otra. No se construye en soledad, ni se construye con conocimientos. Los conocimientos ayudan, pero el mayor conocimiento es el conocimiento de la relación interpersonal. El afecto y el respeto son otras claves de la humanidad plena.
La consideración de que todo ser humano, tenga lo que tenga y le pase lo que le pase, es pleno en dignidad y la dignidad es irrenunciable. Y por lo tanto deberíamos inyectar en las escuelas y en la educación, sea la que sea, especial, no especial o no, el respeto y la dignidad inherente de todo ser humano. Y la estima de que soy importante porque soy ser humano. Y soy ser humano porque los demás me consideráis ser humano. Bien, eso da la felicidad de Máximos que digo, que es una felicidad que no tiene que ver solo con tener cosas, ni mucho menos. Es la felicidad que implica tener algo que ver en la producción de tu vida, en el proyecto de tu vida, en los propósitos que quieres afrontar en tu vida y en la percepción de que tienes algo que ver con lo que te ocurre en la vida. De tal manera que sientes que tienes una vida que te merece la pena vivir y no una vida que te pasa por delante sin más. Eso es un tema clave en el sentido nuestro de cómo planteamos la educación para orientar la educación precisamente a esa felicidad de Máximos. Luego veremos que no es solamente, también como decía antes, solo de feas. ¿Qué pensamos que es importante en una educación también? Que aumente, que fomente, que nutra esa palabra que llamamos el empoderamiento. ¿Qué es el empoderamiento? El poder para construir tu camino en la vida, para avanzar en tu propósito en la vida, para tener algo que ver en los contextos en los que te mueves. El empoderamiento es poder para, no poder sobre otro. No es el poder del niño sobre el papá, o no es el poder del maestro sobre el niño, o no es el poder para. El poder que tienes como ser humano si se te alimenta para avanzar en propósitos lícitos, éticos, en la construcción de tu vida, de la vida que mereces la pena vivir como cualquier otro ser humano. Y tiene esas tres claves también el empoderamiento: creer, saber y querer. Y creer es la primera. Si no creo en mí, no puedo empoderarme, no puedo tener poder para transformar mi vida. Tengo que creer en mí. Tengo que saber luego cómo afrontar mi vida. Y tengo luego que tener voluntad para hacerlo. ¿Qué nos ocurre a veces en las escuelas? Que hay niños a los que nadie cree en ellos, en los que nadie cree en ellos. Una mujer con discapacidad intelectual, que le encargaron que escribiera el primer capítulo de un libro en el año 90 sobre calidad de vida, lo tituló Mi sueño. Y decía: mis padres tuvieron un sueño para mis hermanos, pero no para mí. Y si mis padres no tenían un sueño para mí, yo era incapaz de construir mi propio sueño. Porque mis padres con mis hermanos sí soñaban que serían esto o lo otro, pero conmigo no tenían sueño, conmigo no sentían que hubiera un futuro, y por lo tanto yo era incapaz de construir y de proyectar mi propio futuro. ¿Qué ocurre? Que necesitamos una educación, y ahí entra toda la tribu, pero también la escuela evidentemente, que fomente la creencia en el valor de todo ser humano, la estima de las competencias y las fortalezas, y no solo los límites. Si a ti te están diciendo todo el día lo que no sabes hacer, lo que no puedes, vas a acabar creyendo que no puedes y no sabes. Y vas a acabar creyendo que aunque pudieras ya ni querrías, porque te han generado indefensión, te han quitado la fortaleza para cambiar tu realidad. Por lo tanto, alimentar la creencia, alimentar las competencias, el saber, el conocimiento, pero competencias para la vida, porque en la vida es importante saber sumar, leer y restar, y todos los conocimientos son esenciales. El manejo del dinero, todo eso es irrenunciable, con independencia de los apoyos que se necesiten, pero también es irrenunciable aprender otras cosas importantes, como lo que comentaba de las relaciones, de las competencias sociales, de las capacidades de afrontar conflictos, de soluciones complejas, de proyectar y proponer tu propio futuro como quieres y cómo avanzas hacia ello, de hacerte planes personales, etcétera, etcétera. Y por lo tanto luego alimentar la voluntad, aun con el error. A veces se ha hablado en discapacidad intelectual de que no hemos tenido en cuenta la dignidad del riesgo, que la sobreprotección bien intencionada para que no le pase nada a la persona con discapacidad intelectual nos ha llevado a evitar cualquier riesgo, y hemos perdido la dignidad del riesgo. Y en la vida es importante arriesgar, con prudencia, pero es importante arriesgar, aunque luego no te salga, aunque luego fracases, aunque luego te caigas, pero el riesgo dignifica la vida, porque te hace